Muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a Escritores Sin Fronteras. Hoy tenemos el placer de tener como invitado al escritor Hugo Alberto Ponce. El, Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Les comento, pues Hugo es argentino, nació en Palomar, provincia de Buenos Aires, el 9 de julio de 1986. Cursó sus estudios en la Escuela Pública número 24 del sitio de Morón y secundaria en la Escuela Técnica número 8 de AEDO. Actualmente Hugo se encuentra cursando Ingeniería Electrónica en la UTN Regional AEDO. Es escritor jovista, ya que su ocupación actual está orientada a la reparación. Gran fanático de la lectura, el cine, de ciencia ficción y el cine fantástico. Cuéntanos, Hugo, hoy estamos presentando tu libro Relatos del pasado, del futuro y del espacio. Eh, Háblanos un poco sobre tu trabajo, tu libro. Eh, sí, bueno, Sergio, sí, bueno, te comento. eh, Empezó, bueno, este proyecto hace algunos años, más que nada de la escritura. O sea, el tema de la escritura empezó eh, aproximadamente hace 17 años. La idea era hacer un proyecto de una novela. Eh, Había escrito cosas antes, pero más que nada eran poesías, sonetos y demás. Pero bueno, en ese tiempo quizás no me sentía del todo con las herramientas necesarias como para poder escribir como a mí me hubiera gustado. Eh, y el proyecto libre apareció más que nada escuchando quizás audiolibros, leyendo algunos cuentos y, y por momentos se me ocurrían historias y demás. Eh, Dije, bueno, quizás puedo agarrar algunas de esas historias, que algunas incompletas, otras casi completas, completarlas, elegir algunas de las que tenía y publicar un libro, más que nada por el hecho de querer hacerlo, ¿no? No buscando algún rédito económico o algo, simplemente. eh, y nada, a partir sería 2022, no, finales de 2022, principio de 2023, me había decidido ya por publicar. Contacté a una editorial, en este caso fue editorial de Taller Ediciones, que bueno, es un grupo editorial, grupo editorial Libero, y nada, contacté con ellos, les presenté mi idea más o menos, de hacer un libro de 4 cuentos. Iban a ser más, pero al final terminaron siendo cuatro y nada, tuve la oportunidad, bueno, que en ese caso también me ofrecieron esa posibilidad de poder publicar en la Feria Internacional del Libro de Argentina en mayo de ese año, del 23. Y nada, fue todo un proceso medio largo, medio arduo, porque bueno, se pasó todo como a último momento. Faltaba un mes ya para la Feria del Libro y faltaban algunas cosas que terminar y algunas noches sin dormir, pero bueno, se pudo publicar y bueno, gracias a Dios salió el libro. Valió la pena el esfuerzo. Sí, sí, la verdad que sí. Veo que tu libro dice que es una recopilación de historias símiles, separados por eones, que transcurren a miles de años luz, pero unidas por cuestiones universales, que no cambian por la distancia o por el paso del tiempo, o como la justicia, la lealtad, el honor, el amor, la fe y el valor. Cuéntanos un poco sobre esos relatos que tienen en el libro Relatos del pasado, del futuro y del espacio. Bueno, segundo más o menos, eh, las historias transcurren en general en un mismo universo. O sea, son independientes una de la otra en esencia, tienen alguna conexión, transcurren en un mismo universo, pero bueno, son tranquilamente los hechos quizás de una y de la otra estén conectados, pero son casi independientes. Eh, y la idea es, bueno, es en un futuro poder conectarlas. Son historias en general que, bueno, tratan un poco
de la relación entre las personas, de cosas asociadas más a misterios al principio, en general asociadas a algo misterioso, algo que sucede. Em, y bueno, están siempre salpicadas un poco de las influencias que tengo, quizás algo de horror cósmico, quizás algo de ciencia ficción pura, ya sea Arthur C. Clarke o Isaac Asimov, pero más que nada tratan de eso, un poco de agregar un poco de misterio, algo de fantástico, algún condimento fantástico y ciencia ficción por momentos rigurosa y por momentos no tanto, un poco laxa, pero bueno, nada, son, tienen tonos diferentes también, son quizás a veces géneros un poco, algunos caminan del héroe, otro no tanto, pero por lo general son historias que están dentro de un mismo universo. Sí. Ahí creo que estás muteado, no sé si... No, te em, preguntaba, pues, así. de dónde te nació la idea de este libro, de esta clase de relatos y de la forma en que están estructurados, de dónde nació esa idea. Bueno, em, desde que escuché, yo, bueno, habré leído eh, mucho Lovecraft en su momento también. Escuché básicamente los tiempos libres o tiempos que tengo que hacer cosas, me pongo a escuchar audiolibros. También asociado mucho a veces a horror cósmico. Eh, Me surgió un poco la idea de decir, bueno, creo que puedo hacer historias también. Y después me puse a escribir, o sea, ya escribía un poco antes, pero después me decidí por los cuentos más que nada y dije, bueno, creo que puedo hacerlo. Y nada, en los ratos libres, quizás en el trabajo un poco, donde había un poco de ocio o no había poco trabajo, había poco trabajo, agarraba algún papel o algo, me ponía a escribir. Bueno, algún rato en el bus, o en el colectivo, bueno, no sé cómo lo llaman. Eh, Me ponía a escribir también un poco, si me ocurría algo, y inmediatamente agarraba una hoja de papel y me ponía a escribir, y uy, esto me puede servir para tal cuento, y así va saliendo un poco. Pero bueno, más que nada, un poco de jovista, como decía. Algo preparación tuve un poco, o sea, hice algunos cursos, un poco, más que nada también con ayuda de algo de lo que leí, copiando algunos autores en cuanto a la narrativa, un poco de unos autores de varios lados, pero bueno, eh, de esa manera un poco que nació este libro. Ah, perfecto. Eh, tienes escritores referentes como Isaac Asimov, Arthur Clarke y H.P. Lovecraft. Tienen bastante un libro, relatos, un libro de relatos bastante de esos autores. Sí, 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 sobre todo Isaac Asimov y Lovecraft. Lovecraft más en último tiempo, bueno, estamos hablando de los últimos 5 años, y Asimov un poco más, 10 15 años. He leído más cuentos de ellos que novelas, eso sí. Es como me llama más leer cuentos que novelas completas. He leído pocas novelas completas. Pocas novelas completas que he leído quizás son más de autores latinoamericanos que de autores extranjeros, y que no tienen nada que ver con la ciencia ficción tal vez. Pero también me sirvieron mucho un poco para la narrativa, me sirvieron bastante, la verdad. Eh, Me pregunto, ¿qué esperas transmitir con este libro o qué esperas que los autores encuentren en él? Y más que nada, yo buscaba, la idea era al principio que tanto los lectores o lectores que en algún momento quizás se decidan escribir, eh, que experimenten porque no se queden en un género solo y digo, bueno, escribo esto y listo, sino que experimenten y experimenten mezclando varios géneros, que no sean demasiado estructurados y puedan escribir de varias cosas, ¿no? Y sobre todo el uso de la imaginación y que las cosas puedan salir de cualquier lado, ¿no? De cualquier cosa que se te ocurra puede salir algo. Y el mensaje en sí es un mensaje de a veces
que pueden pasar cosas terribles, pero siempre la parte humana siempre va a prevalecer. Eh, Eso es un poco el mensaje en sí que se quiere dar en algunos cuentos o la mayoría de ellos. Tú eres un escritor, como lo dices, escribes apenas, ¿cómo es? Eh, ¿Cómo te inspiras para crear estas historias? Bueno, en general, eh, a veces sale mi inspiración quizás en algo que quizás hayas escuchado, en algún cuento, en alguna cosa, en alguna canción. A veces me viene solamente alguna canción, algún hecho o algo. Y a veces en sí, digamos, en parte y en parte sale, vaya a saber uno de dónde sale, pero se le ocurre a uno, o alguno hace metáforas de algo, por ejemplo, no sé, de algún fenómeno físico relacionado, no sé, a ingeniería, física, y lo narra en forma de, tratar de narrarlo en forma de metáforas que no tienen nada que ver con lo físico, pero se trata de poner un poco de eso, de escribir lo que uno ve en la ciencia o algo en otro lenguaje más literario. Y a veces, bueno, a veces salen de canciones, que sé yo, algún cuento, quizás se me viene una canción de un grupo, y se me ocurrió una historia, esta canción puede estar asociada a una historia así, por ejemplo, hubiera estado bueno, o a un video musical, y de un video musical que se te ocurrió por una canción, podés sacar un cuento tranquilamente, entonces sale de todo un poco. Ya, perfecto. Como el eres escritor apenas hobbyista, ¿cómo, cómo empezaste a escribir y cuándo sacas tiempo para hacerlo? Ya que tú te dedicas ahorita, estás estudiando, que es ingeniería electrónica. Entonces, ¿cómo sacas Sí. tiempo para escribir y cómo pues ese impulso, esa idea de escribir? Y bueno, a veces eh, cursando, por ejemplo, este año estoy bastante, un poco eh, apretado con los horarios. Bueno, estoy cursando 4 materias de la universidad y estoy sobrellevándolo dentro de todo bastante bien. Y, pero bueno, la agenda a veces se evita que uno pueda tener tiempo de escribir. Llegan inspiraciones, por ejemplo, no sé, se me ocurrió algo y lo anoto en un papel, lo anoto en una libreta y o esto podría estar bueno. Y a veces hay tiempo de elaborar algo y a veces no. Por lo general es poco el tiempo que hay para escribir últimamente. El tiempo, por ejemplo, no sé, este libro se pudo hacer en base porque, bueno, estaba cursando pocas materias o estaba algo más ligero de trabajo y tenía un poco más de tiempo. Pero bueno, la idea es poder retomar algunas historias que dejé pendientes, que tengo, y editar siempre Dios mediante un nuevo libro, ¿no? Pero bueno, por lo general es poco el tiempo que uno tiene. Ya esas historias que dijiste que habías dejado pendientes, pues dan para escribir otro libro parecido o quizás la continuación de este. Sí, en sí son, de hecho hace poco revisando la biblioteca, yo acá la biblioteca no la tengo en casa, tengo varios libros ahí, se pueden ver, pero tengo una biblioteca que quedó mucho más grande, pero bueno, la tuve que llevar a casa de mi hermana porque estoy ahora con unos temas de reparación de humedad y los libros y la humedad no se llevan nada bien, así que tuve que llevarlos hace un tiempo y nada, hasta que no repare todo esto se complica. Pero había encontrado unos manuscritos de historias que tenía y dije, bueno, esto tengo que completarlo. Y es muy probable que esa historia y dos más que tengo ya escritas, pasadas a limpio, formen parte del proyecto de un nuevo libro, que es probable, no sé si este año, final de este año o el año que viene, quizás estaría bueno poder publicar. Perfecto. ¿Qué género literario estás más al escribir? ¿Por qué? Por lo general, eh, el horror cómico es algo que me llama bastante. Ya en su momento había agarrado un librito de Lovecraft, que eran algunas recopilaciones de sus mejores cuentos, y dije,
tengo que escribir esto, tengo que escribir algo parecido. Eh, pero bueno, después con el tiempo dije, bueno, creo que tengo que conseguir un estilo. Y ese estilo fue una mezcla de todo un poco de horror cósmico, un poco de ciencia ficción. eh, y al principio más escribiendo de forma más, ¿cómo se podría decir? De forma más erudita de alguna manera, más complejo. Y dije, no, creo que no es necesario escribir así, creo que habría que escribir un poco más simple y nada, me decidí por escribir una prosa más simple, mezclado un poco de horror cósmico y un poco de la clásica narrativa de autores de ciencia ficción, ya sea Isaac Asimov o Arthur C. Clarke, que es lo que más leí, básicamente. Ya. ¿Qué planes tienes para el futuro como escritor? Futuro, y esperemos que sí. Eh, yo, la idea es, no sé, escribir un nuevo libro. Al principio había dicho, hace algunos principios de año, dije, bueno, tengo que escribir una novela, pero dije, bueno, no estoy listo del todo para escribir una novela. Tengo un proyecto ahí de novela que había empezado, pero lo tengo ahí medio stand-by. Y dije, no, tengo que escribir creo que un nuevo libro de cuentos y lo veo como futuro, la verdad que sí, veo de acá a algunos años poder escribir un poco más y eh, poder, aunque sea, editar mi primera novela, que bueno, espero que sea pronto, que no sea dentro de muchos años, pero espero que sea algo más después de algún libro de cuentos que se pueda llegar a escribir, ojalá que se pueda hacer. ¿Compras, por ejemplo, en el futuro, con varios libros escritos, por lo menos de aquí 10 años, ¿cuántos libros podrías hacer? Eh, y en 10 años, y espero la verdad que varios, espero varios, y poder estar un poco, no sé, estar más liviano con el tema de la carrera y poder tener mucho más tiempo para escribir estaría, la verdad que sería buenísimo y no sé, por lo menos me gustaría escribir, no sé, 4 o 5 libros estaría bueno, pero bueno, de ahí es un proyecto, de ahí al dicho al hecho y largo trecho, pero esperemos poder, poder hacerlo. Correcto, uno a veces no tiene pensado, pero está en el momento y se le viene a la mente inspiración, una idea y empieza a trabajar en ella, no teniendo planes de hacer nada de eso. A veces la inspiración le llega, la idea y uno aprovecha y comienza a escribir. Eh, Exacto, sí, 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 por supuesto. si uno lee mucho, autor lee, ¿a ti hay algún libro que, por ejemplo, leyendo te haya inspirado a escribir? Y dices, yo quiero también escribir un libro para dejar mis ideas por escrito. ¿Algún libro que me haya inspirado? Eh, ¿Cuál es tu libro? y, por ejemplo, me gusta mucho la narrativa. Yo más que nada soy un poco nacionalista también. Me gusta mucho me inspiré mucho en autores argentinos, un poco más que nada porque básicamente yo escribo, bueno, escribo en castellano y bueno, tengo que inspirarme un poco en la prosa en castellano. Y, y yo creo que Cortázar, un poco la verdad que me sirvió bastante. Me sirvió bastante para la creatividad y la forma de narrar. Eh, Leí algunos cuentos por separado y después otros libros completos, algún libro completo, pero la verdad que me sirvió bastante y me gustaría pues yo algún día poder escribir de esa manera, pero estaría bueno. Al comienzo de la entrevista de que escribía poesía. ¿Todavía sigue escribiendo poesía, poemas? ¿Pensarías en pronto en un futuro hacer un libro de poemas, de poesías? Sí, cada tanto alguna cosa se me ocurre y digo, bueno, sí, estaría bueno poder, no sé, poesías referido a cosas, una poesía que narre algo, algún hecho, algo o algún fenómeno o algún hecho histórico. Me gustaría poder escribir algo así y estaría bueno sacar algún libro de ese estilo, estaría bueno. Y respecto a este libro, nuevamente.
Relatos del pasado, del futuro y del espacio. Este libro te lo traigo a un compañero y me dice, ese libro no tiene nada que ver con la gnosis. Voy a preguntar esa pregunta al autor, a ver si tiene que ver algo con gnosis, ese libro, porque ¿Con qué, perdón? No lo escuché bien. con la gnosis, porque al compartir con un amigo la sinopsis del libro, que me dice, ese libro no tiene que ver con la gnosis, porque la gnosis, los gnósticos, las personas que creen en la gnosis, y eso no tiene nada que ver con eso. No, que yo sepa, no. No, no estoy tan familiarizado con el término, pero por lo menos que yo sepa, no. O sea, no lo hiciste pensando nada de pensamientos gnósticos ni nada de eso. No. De hecho, no sé, viene de algún lado de la mente, pero no referido a eso. Ya, perfecto. Cuéntanos, ¿dónde se puede encontrar tu libro? Eh, las personas que están interesadas, ¿cómo lo pueden adquirir? Bueno, básicamente está en versión digital en Play Libros. En Play Libros está, si quieren conseguirlos, de Google. Ahí está la versión digital. Después, físicamente, por librerías Cúspide, la Tril de Argentina se puede conseguir. Eh, si es que todavía quedan algunos ejemplares físicos, eh, pero básicamente la versión digital está por Play Libros. En Amazon no se encuentra. Amazon, No, todavía no. Todavía no. Eh, de hecho, bueno, ya hasta tengo la versión en inglés del libro, pero todavía no hice tiempo de subirla. Bueno, la versión es castellana, en algún momento lo haré. bien, digo al inglés. Sí, sí. Para las personas que te desean seguir, saber más de ti, ¿cuáles son tus redes sociales? Cuéntanos tus redes sociales, dónde te pueden encontrar. Bueno, redes sociales están por Instagram, que es, creo es Ponce6377, si no recuerdo mal. Hugo Ponce, se puede conseguir, me buscan Hugo Ponce y aparece en Instagram, en Facebook también. Eh, y bueno, básicamente esas son las redes sociales que tengo. No tengo más. En Facebook también por Hugo Ponce. Facebook e Instagram. Sí. Hugo, tú que te encuentras en Argentina, que estamos ahorita, pues, ¿qué tan difícil para los escritores en Argentina ahorita darse a conocer, mostrarse? Pero que como tú que recibiste el apoyo de una editorial reconocida, ¿qué tan difícil es ahorita para los escritores hacer eso allá, por ejemplo, en tu país? Eh, bueno, en Argentina, bueno, el tema es que en Argentina a veces los temas, por ejemplo, con una editorial que quiere contactar con vos, más que nada para, eh, bueno, que ellos, en realidad, una editorial que quiera pagar la edición y la impresión de tus libros, es complicado porque en realidad son monotemáticas. La ciencia ficción en sí y otro tipo de letras un poco más profundas es complicado en Argentina, son más temas de mucho libro de autoayuda. eh, es lo que en Argentina buscan las editoriales. Y después, bueno, el tema, si querés publicar tu libro por editoriales, a veces el tema económico es lo que cuesta, pues a veces son caras las ediciones, editar e imprimir es caro. Yo lo hice en su momento en que se podía hacer dentro de todo, ahora es bastante caro poder hacerlo, pero bueno, por lo general la difusión no es problema porque hay muchas páginas y demás en Argentina que te ayudan con el tema de la difusión, que también, bueno, obviamente son pagos. Eh, pero bueno, tienen sus diferentes precios para diferentes tipos de cosas que vos requieras, pero por lo general no es complicado eh, poder editar. Para la difusión depende de mucho el tipo de literatura que se esté buscando. Además depende mucho la notoriedad o el reconocimiento que vos tengas. Es difícil, es complicado para un autor que recién comienza, pero
pero bueno, eso depende de cada situación. Ya, perfecto. Sí, el tema para uno como escritor siempre es el apoyo de una editorial, pues, son los precios costosos del mercado, pues Sí, no todos contamos con la suerte de encontrar ese apoyo. sí, Bueno, le doy las gracias a Hugo por acompañarnos en Escritores Sin Fronteras, un viaje corta, por favor. seguir a través de Instagram, de Facebook, del canal de YouTube en Escritores Sin Fronteras. Ahí va a quedar esta entrevista para que todas las personas sepan de usted, conozcan su libro y quede para que lo puedan escuchar. Entonces, le damos nuevamente las gracias a Hugo por, por recibirnos, por darnos esta entrevista y siempre, Hugo, te deseamos lo mejor, éxito en tu proyecto y en tu proyecto. No, bueno, no, bueno, muchas gracias por la entrevista. Bueno, espero que si alguien se le puede interesar, bueno, que la escuche, estaría bueno y nada, siempre a disposición y bueno, gracias por todo. Gracias por tu apoyo, gracias por esas palabras. En cada lectura podemos encontrar algo interesante y les aseguro pues que en este libro de Hugo Ponce, Relatos del pasado y del futuro y del espacio, van a encontrar muchísimas cosas que a las personas que les gusta este tipo de lectura. Entonces, nuevamente, Hugo, gracias. Estamos siempre en Escritores de Frontera, viaje en prosa.